Estamos buscando nuestro hotel aquí en Gege Navasor y nos ha ocurrido lo siguiente, es que veníamos por donde nos marcaba Google Maps, nos ha traído por este camino de aquí, que es bastante jodido. De hecho venimos ya de un camino bastante difícil y no sé muy bien qué hacer, porque no sé, meter este coche por aquí parece bastante temerario. Aquí podéis ver las piedras que hay por el camino, a lo mejor lo podemos hacer, no lo sé. Es arriesgarse un poco. La otra idea es dar la vuelta e intentar buscar un camino mejor, pero no sé muy bien qué hacer. Yo creo que vamos a intentar arriesgarnos y subir el coche por aquí. Espero que no pase nada, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué es lo que podemos hacer. Muy buenos días, gente. Empezamos un nuevo vídeo desde Armenia. Hoy estamos en Gege Navasor, en este pedazo de apartamento que hemos alquilado. Fijaros el jardín que tiene. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir al lago Sevan. Después de eso iremos a Dilijan, visitaremos otro monasterio que está por la zona y dormiremos en Dilijan. Así que vamos a por el día de hoy. Vamos a por un café para empezar bien el día. Tenemos ya nuestro café mañanero, la verdad que tiene muy buena pinta. Y ahora la siguiente parada es la gasolinera, que nos quedamos sin gasolina. Estamos llegando ya al lago Sevan. Es un lago muy importante para los armenios. Es el lago más grande del Cáucaso. No sé si nos bañaremos porque hace bastante frío. También algo interesante es que está como a 2000 metros de altura. Todo Armenia está súper alto. Siempre que miro a cuánta altitud estamos como a 1800, 1900, 2000. Lo más bajo que hemos estado es como 1100 y ahora mismo estamos eso, a 1900 metros de altitud. Y el agua dice también que está bastante fría. Así que veremos a ver si nos bañamos o no. Cuando estemos allí también vamos a ver un monasterio que os vamos a enseñar. Así que vamos hacia allí. El lago Sevan, ubicado en el corazón de Armenia, es uno de los lagos de alta montaña más grandes del mundo. A más de 1900 metros sobre el nivel del mar, sus aguas cambian de color con la luz del día, del turquesa al azul intenso. En sus alrededores se pueden encontrar numerosos monasterios e iglesias que reflejan la profunda historia religiosa del país. Sevan es un lugar donde la naturaleza y la cultura armenia se encuentran de forma única. You are welcome in our Armenia, so in our church, and it's from 9th century. Church by name Saint Stephen. It was a big monastery. There lived more than 200 monks. Now it isn't monastery. Only we have church. Though now they're the baptizing, weddings, all history of our church we know from these writings. It's the history of this church, and it say that who built, when, why. So. Estamos en la ciudad de Sevan y vamos a ver si encontramos un restaurante. Íbamos por la calle y olía muy bien. Vamos a ver porque el olor viene de aquí. A ver si encontramos algún restaurante. Creo que hay un restaurante ahí por el olor que viene. Vamos a buscarlo. Sí, parece que es un restaurante.
Viene un olor buenísimo a comida. Y viene de aquí. Y hay como mesas con platos y tal. Así que tiene que ser el restaurante. Vamos a preguntar a ver. Ay. En efecto, era un restaurante y tuvimos la oportunidad de poder pedir el plato estrella de esta ciudad, la trucha autóctona del lago Sevan. Vamos a probar la trucha esta. Tiene muy buena pinta. Está perfecta. Muy buena. Está muy buena. ¿Qué os voy a decir? La trucha estaba increíble. Y dando una vuelta por la ciudad de Sevan, se puede ver que hay mucha influencia de la Unión Soviética. Muchos edificios tienen ese estilo brutalista y ahora mismo estamos, por ejemplo, en un barrio residencial en el que se puede ver de manera bastante clara. ¿A dónde vamos, Vicky? La monastery. Luego, Monastery. luego Otro monastery. vamos al monasterio, luego al monasterio y luego a otro monasterio y luego ya vamos al hotel. Si teníamos dudas de si nos íbamos a dar un baño en el lago, mirad el tiempo. Me parece que el baño en el lago Sevan no se va a producir. Algo que llama mucho la atención en Armenia es la cantidad de iglesias que hay. Están por todas partes, en las montañas, junto a los caminos, incluso en las orillas del lago Sevan. Aquí, en Sevanbank, una de las más emblemáticas, se siente esa conexión profunda que los armenios tienen con su fe. Y no es casualidad, Armenia fue el primer país del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo, allá por el año 301. Desde entonces, su religión ha sido una parte central de la identidad nacional. Tienen su propia iglesia, la Iglesia Apostólica Armenia, una de las ramas más antiguas del cristianismo, con traducciones únicas y un arte sacro muy característico. Estar aquí te hace entender por qué la religión sigue tan presente en la vida diaria de la gente. Y esos pájaros que veis ahí los tienen en una jaula y si le pagas algo de dinero al dueño, los saca de la jaula y los echa a volar y se supone que haces que el pájaro sea libre, pero lo interesante es que esos pájaros después vuelven al mismo lugar y los vuelven a meter en la misma jaula, así que en realidad ni siquiera salvas al pájaro. Camino a Dilijan, otra ciudad que está aquí en Armenia. Y hemos cruzado un túnel con el coche. Cuando hemos pasado a la otra parte del túnel, todo es bosque, es decir, hay árboles por todas partes y para mí ahora mismo es muy extraño ver árboles porque hemos estado una semana completa sin ver un solo árbol, ¿sí? Porque en la parte del Ararat, Yerevan y el lago Sevan también hay cero árboles, está todo súper seco y se hace muy raro ver árboles como lo vemos aquí, lleno de bosques, todo. Parece que estamos como en otro planeta. Hemos llegado ya a Dilijan y no nos esperábamos para nada este paisaje. Es como un clima completamente diferente en el que hemos estado. Aquí todo es mucho más húmedo y es como un clima atlántico, así que estamos muy sorprendidos porque ha sido en muy pocos kilómetros este cambio. Y eso, vamos a ver qué es lo que nos separa esta ciudad, pero eso, de momento es algo muy diferente.
Hemos encontrado un restaurante que nos acaban de traer la comida y la verdad que tiene muy buena pinta. Os voy a enseñar. Tenemos esta sopa que nos ha dicho que es como una sopa de leche y una ensalada griega también. Y está por venir una especie de pizza local que hacen aquí que se llama cachapuri y vamos a probar a ver qué tal está todo. Voy a probar la sopa de leche. Tiene pinta de ser tener un sabor bastante raro, pero bueno, nos ha recomendado el camarero que la probemos. Así que la hemos pedido, a ver qué tal está. Es raro, no está mal, me gusta, pero es raro, es como una mezcla de arroz con leche, pero más agrio. Y este es la especie de pizza con queso, que también es local, se llama cachapuri y tiene muy buena pinta, la verdad. Muy buenos días, gente. Un día más en Armenia. Hoy nos despertamos en Dilijan y vamos camino, como no, a si lo adivináis, a un monasterio. Vamos a visitar primero un monasterio, luego vamos a ir a un lago y de ahí vamos hacia dirección Gyumri, que es la segunda ciudad más grande de Armenia. En este monasterio de Hagarchin, las iglesias que forman el monasterio fueron construidas entre el siglo X y el siglo XIII, que fue el siglo o los siglos de oro de Armenia. Y la iglesia más antigua de todo este complejo es la iglesia de San Gregorio. Esta que tengo aquí delante de mí fue construida en el siglo X, fue la primera iglesia y no sé si os acordáis, pero San Gregorio fue el sacerdote que trajo la cristiandad a Armenia, haciendo así de Armenia el primer lugar en aceptar el cristianismo. Cuando el Imperio Romano ya estaba dejando de perseguir el cristianismo, Armenia fue el primero oficialmente en tomar esta religión. Y aquí por toda Armenia tienen fuentes, te las puedes encontrar en cada esquina. Aquí también tienen una en el monasterio de Hagarchin y la verdad que es agua potable en todas ellas, se puede beber tranquilamente. En Armenia cuentan con muchísimo agua dulce, así que eso, tienen fuentes en casi todos los lugares. Voy a probar a ver qué tal está este agua. Está fresca, está buena. Llegamos al lago y la verdad lo vimos en unos 5 minutos. No había mucho que ver, así que decidimos seguir nuestro camino. Nuestro próximo destino, Vanadzor, conocida como la ciudad más soviética de toda Armenia. Hemos llegado a Vanadzor y la verdad que es una locura de ciudad. Está todo medio destruido. Los edificios son súper viejos. Hemos visto algunas casas al principio de la calle, de la ciudad, perdón, que no me podía creer que hubiese gente viviendo allí. Y fijaros aquí, por ejemplo, en medio de la carretera, este pedazo de agujero con cemento que tenemos. Venimos a este café de aquí y tenemos que cruzar esto que está a medio de construir, con el cemento fresco todavía, que se alarga por toda la calle allí. Tienes que andar por aquí, no hay asfalto, no hay nada, están construyendo esto aquí en la parte derecha. Bastante interesante, hay tiendas también en los edificios estos pequeños. Fijaros, tiendas pequeñas ahí. En Vanadzor visitamos la iglesia de San Gregorio de Narek. Está llena de armenios, lo que una vez más nos demuestra la profunda fe del pueblo armenio. Poco a poco entendemos un poco más su día a día y la importancia que lo espiritual y lo simbólico tienen en sus vidas. Esta ciudad, Vanadzor, es bastante interesante. No hay turismo, así que
ves la ciudad tal como es y además cuando miras alrededor también puedes aprender mucho de la cultura armenia y nos parece bastante más interesante, por ejemplo, que el lago en el que hemos estado, que estaba lleno de turistas, o incluso los monasterios también, ¿no? Que al final son atracciones turísticas y son siempre muy parecidas. Pero esta ciudad me ha gustado bastante, la verdad, tiene mucho carácter, mucha personalidad, una ciudad bastante única. Llegamos a Gyumri, nuestra última parada del día. Es la segunda ciudad más grande de Armenia y una de las más antiguas del país. Su centro histórico todavía conserva esa mezcla única de arquitectura tradicional armenia y huellas de su pasado soviético. Y aunque Gyumri sufrió enormemente el terremoto de 1988, hoy se siente llena de vida, de arte y de un carácter muy propio. Mientras caminamos por sus calles, nos damos cuenta de cuánto hemos disfrutado de este país. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje por Armenia, sentimos que nos llevamos con nosotros mucho más que paisajes. Nos quedamos con su cultura, su historia y la calidez de su gente. Hemos llegado a la ciudad de Gyumri, nuestra última parada de este viaje antes de llegar a Ereván. Estamos en la Plaza de la Independencia, una plaza muy interesante porque esta plaza antes se llamaba la Plaza de Lenin, pero en 1991, con la independencia de Armenia de la Unión Soviética, pasó a llamarse Plaza de la Independencia. Lo que veis detrás mío se llama La Niña de Armenia y es un homenaje a una catástrofe que ocurrió en la ciudad de Gyumri en 1988. En ese año, en esta ciudad, hubo un terremoto bastante grande que destrozó gran parte de la ciudad y en la que hubieron bastantes víctimas. Por eso esa estatua que veis ahí detrás se llama Niña de Armenia y representa a las víctimas de ese terremoto. Ahora nos adentramos en el corazón de Gyumri, en la plaza principal, conocida como la Plaza de Vartanen. Esta plaza es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. En su centro se alza la estatua de Vardan Mamikonian, héroe nacional y símbolo de la resistencia cristiana en Armenia. A un lado de la plaza se encuentra la imponente iglesia del Santo Salvador, construida con piedra de toba negra y con detalles en tostado naranja que la hacen especialmente llamativa. Su diseño se inspira en la antigua catedral de Ani, lo que le da un aire majestuoso. Rodeando la plaza también vemos el edificio del Ayuntamiento de Gyumri, construido en la época soviética con un estilo neoclásico que convive con la piedra volcánica oscura típica de la ciudad. La plaza no es solo un centro administrativo y religioso, sino también un espacio simbólico. Representa la historia, la fe y la resiliencia de Gyumri. Caminar por aquí es conectarse con las raíces de la ciudad, sentir su pasado y su presente al mismo tiempo. Esta plaza es uno de los lugares más simbólicos y más famosos de Gyumri. Detrás mío está el Ayuntamiento de Gyumri, el centro administrativo más importante de la ciudad, y aquí detrás mío está la Catedral de la Madre de Dios, que fue construida en el siglo XIX y fue gravemente dañada durante el terremoto de 1988. Al lado de la catedral está el Cine Octubre, que creo que se empezó a construir en el 1922, así que está en funcionamiento desde ese año. Y detrás mío está el hotel de Lenin Nakats, me parece que se pronuncia, que era el hotel mítico donde se hospedaban los oficiales durante la época soviética. Aquí también hay una conmemoración a la batalla de Artaknansk, creo que se pronuncia, que os voy a explicar más tarde. Y detrás mío está la iglesia del Santo Salvador, que fue también construida en el siglo XIX y fue destruida durante el terremoto de 1988 y reconstruida o finalizada de reconstruir el año pasado. Estas figuras representan la batalla que tuvieron los armenios en el siglo IV en contra del imperio persa. El imperio sarsánida persa quería imponer su religión aquí en esta región a los armenios, y los armenios con 66.000 hombres intentaron defender su territorio de este imperio. El resultado fue que los armenios perdieron la batalla, pero fue una victoria pírrica para los persas, ya que perdieron muchísimos hombres y esto hizo que el imperio persa no tuviese demasiado poder o el suficiente poder como para poder imponer su religión a los armenios y se viesen obligados a dar la libertad de religión a los armenios. Por eso esta estatua conmemora aquella batalla.
Hemos parado en un bar de aquí para probar algo tradicional de este lugar que os voy a enseñar en un minuto. Ha llegado ya lo que os estaba contando. Se llama ponchik y es una especie de donut que tiene relleno de vainilla o de Nutella por dentro y es un plato típico de una comida típica de Armenia y de Rusia y vamos a probarla. Chai, you want chai? Chai, Chai. Okay. Чай, а, Chai, Это- хорошо, хорошо. хорошо. Андрюля, Chai, хорошо. Окей. Хорошо, хорошо. Андрюля. Чай. Чай, именно чай, арик. Ари. Чай, тогда арик. Окей, ари, ари. Русский, Англия. Anglia. Англия? А, Only Anglia. Anglia, español. Magyar. Estamos en la casa que hemos alquilado para esta noche, que nos ha costado muchísimo llegar, porque está en medio de la nada, pero literalmente. Y las dos mujeres que están aquí son muy simpáticas, nos han recibido y nos quería cocinar algo, nos quería dar algo de comer. Le he dicho que nos traiga algo pequeño para comer, que no tengo mucha hambre porque hemos comido en Gyumri y de hecho Vicky no quiere nada. Y nos han traído este plato, este vaso. La mujer ha ido al jardín a coger, no sé el qué, creo que algunos tomates o algo. Y creo que nos van a traer un cerdo entero, la verdad. No sé por qué, pero me da la impresión. Y a ver qué es lo que vamos a hacer, porque yo no tengo mucha hambre. Quería simplemente tomar algo antes de ir a dormir, alguna fruta o algo. Pero me parece que no lo ha entendido. Y esto me parece que está en mitad de la nada, es de noche, no sabemos muy bien dónde estamos, pero para llegar aquí, lo primero, íbamos por la autopista y Google Maps nos mandaba por una salida que no existía, que estaba cerrada porque estaban en obras o algo. Hemos tenido que coger otra salida más adelante y después hemos tenido que coger una carretera que estaba escondida, que no era nada fácil encontrar. Y después de eso, la carretera ha perdido el asfalto, había muchísimos baches, muchísimas piedras y era difícil llegar hasta aquí. Habían como un coche de soldados también, un coche militar, como un camión, y no había nada de luces tampoco, no había ninguna iluminación, así que nos hemos preguntado en plan dónde estamos, pero nada, al final hemos encontrado el sitio, pero de verdad no os podéis creer lo difícil que era encontrarlo. Tenías que meterte por caminos de tierra, cero iluminación. Bueno, ha llegado ya la mujer con la comida y nos ha traído de todo. Nos ha traído queso. La verdad que no sé muy bien qué son la mayoría de las cosas. Esto es queso, esto de aquí creo que también es queso. Esto parece mantequilla, pero no creo que sea. Sí, tiene pinta de ser mantequilla, pan. Esto es miel. Sí, esto me parece que es miel, pero no estoy seguro. Algo de bollería también. Y creo que vienen con más cosas, pero eso. No sé qué vamos a hacer con tanta comida, la verdad. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. 8. Nos acabamos de levantar y fijaros el desayuno con el que nos han dado los buenos días. Nos han traído prácticamente de todo. Nos han traído miel, yogur, mermelada, algo de bollería también, mantequilla. Y nos han traído este pedazo plato de pollo con arroz, que la verdad no sé cómo vamos a poder acabar con todo.
Estamos en Yerevan nuevamente para poner fin a nuestro viaje en Armenia. La verdad que nos ha gustado mucho este país, hemos tenido impresiones muy positivas, muy buenas. La gente aquí ha sido realmente increíble, muy simpática con nosotros. Y también hemos tenido una serie de conclusiones sobre este país que hemos estado pensando durante estos días. Una de ellas es que es un país en el que se mezcla lo más suntuoso con lo más austero, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, con el tema de los coches, puedes ver Ladas de hace 40, 50 años en la misma carretera que el último Tesla, que el último modelo de BMW o incluso Ferraris. También lo puedes ver con los restaurantes en Yerevan. Hay restaurantes que son muy modernos, no tiene nada que ver cuando lo comparas con el resto del país, cuando te vas a un pueblo en las montañas. El contraste que hay entre los dos mundos en un país tan pequeño es realmente grande. Es un país hermoso en el que puedes ver cosas realmente bonitas, hay muchísimas montañas, muchísimas cosas interesantes que ver. Otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención es lo importante que es la tradición, la historia armenia y también la naturaleza para el pueblo. Aquí en Armenia la gente realmente se toma en serio el tema de la patria, el tema de su historia y, por ejemplo, el tema de la naturaleza también es muy importante para ellos. Dicen que el padre de Armenia es Ararat, la montaña de Ararat, la madre es el río Askat. Tienen como padres a dos fenómenos naturales. Es muy importante para ellos y por eso también tienen tanta simbología y tienen tanta mitología con respecto a sus montañas, sus ríos y sus lagos. Otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención, que por ejemplo cuando antes de venir aquí pensábamos que la enemistad que este país tenía con sus países vecinos, sobre todo con Turquía y con Azerbaiyán, iba a ser realmente intensa, pero de hecho fuimos con un tour de gente armenia a Turquía a escalar el monte Ararat, porque hoy en día se encuentra en Turquía, y no vimos ningún tipo de tensión, no hubo ningún problema, ni mucho menos. O sea, hubo respeto siempre por las dos partes, nunca se mencionó el tema. Tienen una guerra abierta con Azerbaiyán, aunque ahora mismo han firmado la paz, pero hasta hace poco ha sido realmente intenso. Cuando hemos ido con los armenios a Turquía no ha habido ningún problema. Aunque sí que es verdad que cuando hablamos con ellos, siempre, tarde o temprano, sale el tema del genocidio de 1915. La verdad que fue un genocidio muy duro. Murieron alrededor de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. No se sabe a ciencia cierta cuánta gente fue. El gobierno turco, de hecho, no lo admite todavía. Dicen que aquello no ocurrió, que aquello no fue real, que fue algo inventado por los armenios. Así que es una herida abierta. También la diáspora armenia es realmente grande. Hay armenios en Estados Unidos, en Canadá. También conocimos armenios que habían nacido en Líbano porque los padres de esta persona fueron expulsados del territorio otomano, del territorio turco de aquella época. Fueron mandados a Líbano. Después, por culpa de la guerra en Líbano, de la guerra civil, se tuvieron que mover a Jordania y son armenios que viven en Jordania y han nacido en Líbano. En Armenia hay 3 millones de personas y fuera de Armenia viven alrededor de 9 millones. Son muchos más los que viven fuera de estas fronteras que los que viven en ellas. Desde mi punto de vista da mucha pena pensar que este país tiene tan pocos amigos en el sentido geopolítico porque no interesa tanto como otras áreas. Para poner un ejemplo, hace un par de años explotó el conflicto en el Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán invadió territorio armenio que pertenecía al gobierno armenio y ningún país, ningún gobierno defendió realmente a este país. Por eso para los azerbaiyanos fue tan fácil conquistarlo. Fue una cosa de un par de días, una semana, poder coger todo el territorio armenio y lo hicieron realmente fácil, no tuvieron muchas complicaciones y es por el tema ese de que nadie defiende hoy en día a Armenia. Armenia cada vez está perdiendo más territorio poco a poco y se está quedando en un país muy pequeño. La Armenia histórica era mucho más grande, tenían territorios de lo que hoy es Turquía, de lo que hoy es incluso partes de Irak y habían muchísimos armenios en esta zona y hoy en día el territorio ha quedado realmente reducido a muy pocos kilómetros cuadrados. Eso es muy complicado geopolíticamente y políticamente, pero realmente no es un tema que suela salir en las conversaciones entre las dos culturas, entre los dos países, cuando hemos estado, por ejemplo, en Turquía. El Cáucaso, orográficamente, es una zona muy montañosa, llena de valles que están muy mal conectados entre sí. Esto explica que, por ejemplo, en Armenia conserven aún el alfabeto que conservan, que no es latino, ni cirílico, ni griego o algo parecido. Es indoeuropeo, eso sí que es verdad, proviene de la familia indoeuropea, pero es completamente diferente a los demás alfabetos. Lo podemos ver también en Georgia. En Georgia también conservan un alfabeto
alfabeto muy antiguo. Los idiomas también los han podido conservar sin tener mucha influencia de otras potencias y de otros países. Es muy interesante porque puedes ver idiomas, alfabetos completamente diferentes. Esas son las conclusiones que hemos sacado sobre este país, conociendo lo poco que conocemos de su historia, lo poco que conocemos también de su cultura, de su idioma. Eso es lo que hemos vivido durante esta semana aquí en Armenia, un país que nos ha encantado. La comida ha estado realmente increíble, hemos comido bien en todos los lugares, en ninguno hemos comido mal. La gente, como he dicho también, son muy simpáticos y es un país muy interesante, lleno de montañas, en el que se pueden hacer mil cosas. Esperemos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente aventura.